Aquí buscó refugio Absalom, el hijo rebelde del rey David, y aquí habló Yeshua, Jesús, a pescadores sencillos que cambiaron el rumbo del mundo. Betsaidá fue capital de un reino arameo y después ciudad de redes y barcas, testigo de traiciones y esperanzas. Después de recorrer este increíble lugar, descenderemos hasta la orilla del mar de Galilea, el agua eterna del Kineret, para mostrarles dónde la Biblia y el Evangelio se encontraron cara a cara, para entender por qué este rincón pequeño guarda secretos que aún estremecen la historia. Pero antes, una pregunta. ¿Me creerán si les digo que hace miles de años, unos cuantos siglos atrás, por esta misma calle caminó el rey David? Amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, gracias por participar y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual aquí debajo, que si pinchan el enlace van a poder conseguir, entre otras cosas, Biblias como esta en hebreo con su traducción al español, que va a salir directamente desde Tierra Santa a vuestras casas y no importa en qué lugar del mundo ustedes viven. Amigos, estamos en otro domingo con otro paseo, con la Biblia en la mano, en busca de capítulos, versículos, personajes, lugares, todo lo relacionado con la misma. Sí, y aquí estuvo el rey David y aquí estamos hoy. No van a ver mucho, solo ruinas arqueológicas, pero cuando ustedes entiendan la historia del mismo, se van a estremecer, se los aseguro. Nada más para decirles, comencemos. Y como todo comienzo, desde el principio, retrocediendo 3000 años en la historia, cuando Absalón, el hijo del rey David, volvió a Jerusalén o Jerusalén después de 3 años de exilio. Años que pasó aquí en Betsaidá, capital del reino de Geshur o Gesur. Absalom regresó a Jerusalén después de haber matado a Amnón, su medio hermano, y es importante recordar que lo mató como venganza por la violación de su hermana Tamar. El rey David no quiso verlo durante 4 años después de su regreso, pero cuando le dio el permiso, Absalom se dirigió a Joab o Joab ben Tzruya, que era el general del ejército de David, con la queja, y cito: ¿para qué vine de Gesur? Mejor me hubiera quedado allí. A la luz del paisaje impresionante, las fuentes de agua y los descubrimientos en Betsaidá, se puede entender fácilmente la declaración de Absalom. No solo Betsaidá estaba cerca del mar de Galilea, también era más grande y majestuosa que la Jerusalén de los días del rey David. Amigos, estamos en Tel Betsaidá, en unas ruinas arqueológicas al noreste del Kineret. Nos hallamos a 1,5 kilómetros de su orilla norte, visible desde aquí, que luego bajaré, y a 300 metros al este del río Jordán, cuyo caudal se escucha fluir, por lo menos por mí. Estamos entrando por la puerta de la ciudad, la mejor que se conserva de tiempos bíblicos en toda la tierra de Israel, y les cuento que se ve negra porque este monte está sobre una ladera basáltica, descendente de los altos del Golán, y abarca unas 80 hectáreas, más grande que Jerusalén en la época de David, que no llegaba a 50. De aquí, el rey David se llevó como esposa a Maaca, la madre de Absalón, de esta ciudad fundada en el siglo X a.C., que en ese momento se llamaba Tzer. En Yehoshua, Josué, está escrito: y las ciudades fortificadas de los sidonios, Tzer, Hamat, Rakat y Kineret. Y amigos, si el significado de la palabra tzirim es también pescadores, entonces el versículo enumera las ciudades de pescadores alrededor del mar de Galilea. En la época bíblica, hasta la conquista siria, la zona noreste del Kineret formaba parte del reino arameo de Geshur, y de las excavaciones arqueológicas se sabe que Betsaidá, este lugar, fue la capital de ese reino. El reino de Geshur se menciona en Deuteronomio como límite de la heredad de la media tribu de Menashe o Menasés al este del Jardén o del río Jordán. En la narración de las conquistas de Yoshua o Josué y el asentamiento de las tribus en Canaán o Canaán, se refuerza que Gesur no fue conquistado por las tribus que permanecieron al este del río Jordán. Y miren algo increíble que ya conté varias veces. En la época bíblica hubo muchos matrimonios políticos, y lo interesante es que en la mayoría, la parte más fuerte en el pacto de paz era la que ofrecía a su hija al lado más débil. Eso se hacía para implantar en la dinastía reinante una rama fiel que no buscara romper con la alianza.
Si así fue, el matrimonio de David con Maacá bat Talmai, rey de Gesur, como se narra en el 2 de Samuel, alude al fuerte estatus de esta ciudad en la región. Ese matrimonio derivó en la participación de Gesur en las dinastías de Israel y Judea durante menos de 5 generaciones. En general, David y su linaje se beneficiaron de la alianza con Gesur y cito, a diferencia de los otros reinos arameos, Aram Bet Rehob, Aram Tzubá, Maacá e Ishtov, Gshur no se unió a la coalición aramea que intentó rescatar a Hanún, rey de Amón, de manos de David. Increíble, ¿verdad? Amigos, estamos en el lugar de los hechos. Como dije antes, Absalón fue el hijo de David y de Maacá, y tras mandar a matar a Amnón, el heredero al trono, huyó hasta aquí mismo, ¿sí? Y permaneció 3 años. Increíble lo que les voy a contar más tarde sobre Jesús, y por eso quiero que recuerden que aquí mismo planeó Absalón su rebelión contra el rey David, su padre, y cómo tomar el poder. El final es conocido, murió durante la revuelta. Pero con eso hay algo importante, dejó herencia, una hija llamada Maacá, igual que su madre que una generación después, el rey Rehabam, o Roboam, hijo de Shlomo o Salomón, tomó por esposa, la amó y cito, más que a todas sus mujeres y concubinas, y tenía 1000, Una generación más, Maacá bat Absalom fue madre del rey Abía ben Rehamam o Abías y abuela del rey Asá. Según la Biblia, ella inculcó cultos paganos en Jerusalén. Asá, su nieto, quitó la abominación que su abuela había hecho para Aserá, la quebró en Emekidrón o el valle de Cedrón y la despojó de su título, como se narra en el 1 de Reyes 15. Al mismo tiempo, usó los antiguos vínculos con los reinos arameos, junto con tesoros del templo como soborno, para desviar a Aram, Damasco, contra Basá, rey de Israel, que amenazaba a Jerusalén. Ese es el último episodio conocido de la participación de este reino de Gesur en los asuntos de Judea e Israel. El reino de Gesur fue destruido en el siglo 8 a.C. tras la conquista de Aram Damasco por el rey de Asiria. Amigos, después de caminar por la historia de David, Absalón y el reino de Gshur, nos detenemos otra vez en este mismo lugar, pero ya no en el siglo X a.C., sino 1000 años más tarde, en la época del Segundo Templo, porque Betsaidá no desapareció con la destrucción de Gshur, no quedó como un montón de piedras muertas, al contrario, se transformó en una ciudad viva, habitada, una ciudad de galileos, de familias que respiraban el aire del Kineret y vivían del agua que fluía del río Jordán. Quiero que lo imaginen por medio de estas piedras basálticas, que imaginen mirando hacia abajo y viendo las redes extendidas sobre la hierba para secarse al sol. Quiero que escuchen imaginariamente los golpes de martillo reparando los botes de madera. Quiero que sientan el olor fuerte de los peces recién sacados del agua. Betsaidá era conocida como ciudad de pescadores y no por casualidad. La abundancia del lago hacía que esta ciudad estuviera siempre llena de vida, de comercio y de movimiento. Los hombres salían de madrugada y regresaban al atardecer con las barcas cargadas. Subían los 1500 metros y los pescados eran dados a las mujeres que los limpiaban, los salaban, los preparaban para vender en los mercados de la región. En medio de todo eso, apareció Jesús. Y aquí mismo comenzaría una historia que hizo eco en todo el mundo. Llegó el momento de bajar al mar. Antes un pedido. Si les gusta el material que publico, no dejen de suscribirse al canal. A ustedes no les cuesta nada. Para mí es muy importante. Ahora sí, bajemos. ¡Wow, wow, wow! Bendita la madre que me parió. Miren qué hermosura. El lago aparece frente a nosotros brillante, azul, eterno. A un costado desemboca el Jordán, se los filmé el domingo pasado. Al otro se levantan las colinas del Golán. Todo respira la misma escena de hace 2000 años. Escuchen el agua contra las piedras, sientan la brisa que viene del norte, vean cómo el sol tiñe el lago de oro. Aquí mismo estaban las barcas, aquí mismo se sentaban los hombres al final del día, cansados pero orgullosos del fruto de su trabajo. Aquí mismo Jesús los miró y habló de redes que se llenan más allá de lo que podían imaginar. Les decía arriba que en la historia apareció Jesús y que el eco de aquel capítulo hace ruido hasta el día de hoy, ¿verdad?
No voy a citar sus palabras, no hace falta. Los hermanos cristianos que me escuchan las recuerdan de memoria. Estoy seguro. Basta con decir que Jesús estuvo aquí, en este mismo escenario, que caminó entre los pescadores, que los vio, que les habló en el lenguaje que ellos entendían. El de las redes, el de las barcas, el de la pesca abundante o vacía. Y por eso Betsaida ocupa un lugar tan especial. Porque no es solo un sitio arqueológico, no es solo un montón de piedras antiguas. Es también el marco de las historias que cambiaron la vida de millones. Miren cómo se conecta todo. Allá arriba donde estábamos en tiempos de David, se levantó una ciudad que refugió a Absalón, el hijo que no quiso escuchar a su padre. En tiempos del Segundo Templo, allí mismo, estuvo un pueblo que tampoco quiso escuchar a la voz que los llamaba a cambiar. Dos escenas diferentes, separadas por 1000 años y sin embargo tan parecidas en su esencia. La misma tierra, la misma terquedad, la misma tragedia de cerrar el corazón. Pero también estaba la esperanza. Porque así como en la época de David, este lugar representó la grandeza de un reino arameo que se alió con Israel, en la época de Yeshua, Jesús representó la posibilidad de que lo simple, lo humilde, lo cotidiano de los pescadores se convirtiera en el punto de partida de algo mucho más grande. No eran sacerdotes en Jerusalén, no eran reyes en palacios, eran hombres con manos gastadas, con olor al lago, con vidas sencillas, y sin embargo aquí comenzó una historia que alcanzó a todo el mundo hasta el día de hoy. Con todo eso, no podemos olvidar que en este mismo escenario Jesús también levantó su voz contra Betsaida. Dijo: ¡ay de ti, Betsaida! Porque si se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti en otros lugares, hace tiempo se habrían arrepentido. Es decir, Betsaida no solo fue testigo de señales y de llamados, también fue testigo de la dureza de corazón, de la oportunidad perdida, del dolor de no escuchar. Esa misma advertencia resuena todavía en estas aguas porque aquí se mezclaron la esperanza de los milagros con la tragedia del rechazo. Y es aquí en la orilla donde la historia se une por completo. David, Gesur, Absalom, Jesús, todos pasan por el mismo escenario. Absalom buscó aquí un refugio para su rebelión. Jesús encontró aquí a pescadores para su mensaje. Absalom terminó colgado de un árbol, atrapado por su orgullo. Jesús terminó levantando esperanza, atrapando corazones. Uno eligió la violencia y la traición. El otro eligió la palabra y el amor. Uno rechazó a su padre, el otro fue rechazado por su pueblo. Pero ambos, David y Jesús, quedan unidos por la herida de Betsaida, por la misma tierra que fue testiga de rebeldías y de lamentos. Por eso, cuando decimos Betsaida, no hablamos solo de ruinas, hablamos de un cruce de historias. Hablamos de una ciudad que fue capital de un reino arameo y también una cuna de pescadores. Hablamos de un lugar que fue más grande que Jerusalén en tiempos de David y que se volvió escenario del ministerio de Jesús en tiempos del Segundo Templo. Hablamos de un sitio donde la Biblia y el cristianismo se encuentran, donde los judíos recordamos la rebelión de Absalom y los hermanos cristianos recuerdan la presencia de Jesús. Y así terminamos nuestro recorrido. Mirando el mar de Galilea, el lago Kineret, por donde, según la fe y tradición cristiana, caminó alguna vez Jesús. Terminamos viendo las aguas que no han cambiado en 3000 años, entendiendo que la historia nunca muere, que las piedras siguen hablando y que Betsaida sigue viva, renaciendo con historias increíbles después de 3000 años. Shalom.